Y vamos a estar leyendo, podríamos decir, la segunda parte de Mateo capítulo 18. Y vamos a estar centrados en el versículo 6, pero quisiera leer todo el pasaje del 6 al 9. Y dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego. Yo quisiera que nos centráramos más que todo en el versículo número 6 que dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello, que dice ahí, una piedra de molino de asno y que se hundiese en el mar. Y este pasaje, mi querida familia, en el cual nos encontramos en el día de hoy, es la continuación precisamente de lo que veníamos hablando la semana pasada, cuando Jesús tiene una conversación con los discípulos y ellos están hablando y debatiendo sobre quién es el mayor. Y Jesús entonces les habla de una manera que los lleva a empezar a pensar y vivir en humildad y reconociendo que la humildad es el factor principal para la grandeza en el reino de los cielos. Y entonces Jesús está confrontando a los discípulos por medio de una enseñanza como muy práctica. Si se acuerdan que Jesús llevó un niño en medio de ellos y los confrontó a que dejaran el orgullo a un lado. Y entonces él sigue haciendo diferentes referencias. Y cuando empezamos a leer todo el capítulo 18, empezamos a ver que realmente el Señor está haciendo una enseñanza continua usando a los niños como ejemplo, pero pues todo eso no se refiere a que está hablando específicamente de los niños, simplemente está mostrándole a los discípulos en ese momento y a nosotros en el día de hoy que esos pequeños, esos niños son los verdaderos cristianos, los creyentes genuinos que los están llamados a vivir en sencillez, en humildad, y que estamos llamados a identificarnos conforme a estas maneras que el Señor va a empezar a mostrarnos después de estos versículos. Pero vemos entonces que aquí hay una advertencia. Jesús advierte que hay algo muy grave que puede pasar para todas aquellas personas que hagan ¿qué? Caer o tropezar. ¿A quiénes? A los cristianos, o sea, a los pequeños, a los suyos. O sea, ahorita hablábamos sobre los animalitos, sobre cómo nosotros los vemos tan pequeños, tan vulnerables y necesitados. Y así mismo nos ve el Señor a nosotros cuando recién llegamos a la fe, cuando tomamos nuestros primeros pasos en el cristianismo. Estamos de la misma manera, necesitados de esa comida espiritual, necesitados cada vez más de una sana doctrina, necesitados de que nos cuiden. ¿Y somos qué? Pequeños en la fe. Estamos en un crecimiento. La semana pasada hablamos un poquito cómo estábamos como en ese proceso, ¿no? Hablamos de que empezamos de así, como niños queriendo la leche. De aquí a mañana entonces pasamos por ese proceso de adolescencia en la que le decimos al Señor, sí, ya yo no te necesito, yo sé cómo son todas las cosas. Pero llega un momento en que el Señor nos baja de la nube del orgullo y nos dice, tú todavía necesitas de mí. Y nos recuerda que el verdadero cristiano entonces siempre debe tener madurez en su corazón, pero también mantener la humildad de esa pequeñez como un niño. Y entonces Jesús advierte que hay una gravedad de hacer tropezar o hacer caer a aquellas personas que son cristianos genuinos, cristianos humildes, cristianos que están en crecimiento. Y tal vez para quienes son padres, bueno, creo que todos aquí ya son padres, pueden entender un poquito más este mensaje, ¿no? Este pasaje como que uno lo lee y uno dice, bueno, pues me ayuda a pensar automáticamente en mis hijos. O sea, un padre que realmente ama a sus hijos, obviamente se preocupa por su bienestar, ¿sí o no? Un padre que ama a sus hijos se preocupa para que su hijo tenga bienestar, ya sea físico, emocional o espiritual. Un padre tiene ese impulso de que yo siento que tengo una responsabilidad con este regalo de Dios, este olivo de paz que el Señor ha puesto en mi vida. Siento que tengo un compromiso, ya sea que mis hijos estén más grandes y más altos que yo, como que todavía siento que tengo un compromiso de protegerlos de cualquier daño y peligro.
Creo que los que son padres pueden entender esto de una manera un poquito más viva y más clara. Los que han visto a sus hijos crecer, tal vez salir de casa, tal vez ya están en otras partes del mundo, pero aún así ese instinto de protección, de cuidado, de compromiso y de responsabilidad para que nadie los dañe, nadie les llegue a pasar peligro, se mantiene en nosotros. Los que tienen a sus hijos a la distancia los llaman y les dicen, mira, cuidado con esto, cuidado con lo otro, no vayas a tales sitios, no hables con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay un instinto en el corazón del padre ¿de qué? De buscar el bienestar de su hijo. Incluso creo que todos los padres aprecian a aquellos que respetan a sus hijos, a aquellos que les guían, que les edifican, que les favorecen de diferentes maneras. O sea, ¿cuántos padres acá dicen, uy, yo le doy gracias a Dios por ese amigo de mi hijo, de mi hija, que ha sido una buena influencia, ya sea en el ámbito académico, mire cómo le ha llevado a crecer en sus estudios o en su desempeño o compromiso en el área de los estudios, por ejemplo, un amigo? En vez de ser una mala influencia, ha sido una buena influencia y los padres aprecian ese tipo de personas, ya sean tal vez en otro caso profesores o maestros. Dicen, esta persona realmente se preocupa para que mi hijo tenga visión y pueda emprender, ¿verdad? En el mundo de cierta manera. Tal vez sí a otros que tienen los hijos en el trabajo. Sí, dice, uy, ya mi hijo está grande, ya está trabajando, pero dice, uy, gracias Señor porque le has puesto a mi hijo un jefe que lo veo que está motivado a llevarlo a crecer cada vez más en el ámbito laboral. Y un padre entonces aprecia ese tipo de personas, pero también se indigna y también hay dolor cuando ve que sus hijos son dañados, ya sea porque tal vez se aprovechen de ellos, tal vez porque ya las influencias no sean buenas y no sean malas y terminen tomando malas decisiones. En otros casos los padres se pueden llegar a indignar y sentir un dolor muy profundo cuando vean que otras personas llegan a dañar a sus hijos y los empiezan a llevar cada vez más lejos de la fe en Cristo Jesús. Y es la realidad de muchos en el día de hoy. Hay muchas familias que están como en ese derecho o lado izquierdo y dicen, bueno, por aquí mi hijo, bueno, tiene bastantes buenas influencias, aquí sé que está bien, está tranquilo, pero a veces cuando se junta con estas personas como que siento que puede correr peligro, siento que puede tropezar, siento que puede llegar a caer. Y mi querida familia, si eso lo experimentas tú y lo experimento yo, si eso lo experimentamos todos aquellos que tenemos ese cierto tipo de compromiso, ese tipo de preocupación genuina por los hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios por los pequeños que son suyos, por todos aquellos que han puesto la fe en Cristo Jesús y ahora hemos sido adoptados en la familia de la fe? Si tú te preocupas por tu hijo, y es increíble que Jesús mismo hace la referencia en otra parte cuando dice, es más, es que si un padre malo, su hijo le pide comida, dice, no le va a dar una serpiente o una piedra, al menos le va a dar un pancito. Y si aún los hombres siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Y trayendo esa referencia y poniéndola aquí en lo que es preocuparnos por los peligros y los daños que puedan experimentar los hijos, de la misma manera nos hace pensar en Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Dios tiene ese mismo o esa misma preocupación con todos nosotros. Es decir, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú eres salvo, Dios está preocupado de que tal vez alguien te pueda hacer tropezar o caer. ¿Y qué hace Dios entonces? Él pone a la iglesia como esa familia en la fe en la cual tú y yo podemos ayudarnos a crecer cada vez más. O sea, ya hablamos hace un poquito cómo los padres aprecian cierto tipo de personas que guían, edifican y favorecen a sus hijos. Y dentro del ámbito espiritual, Dios ha implementado algo que se llama la familia en la fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el cual tú y yo reconocemos que todos no estamos en el mismo nivel. Cuando digo no estamos en el mismo nivel, no me refiero a que unos son superiores a otros. A lo que me refiero es que todos estamos igual en el sentido de que humildemente todos dependemos de Cristo, pero hay otros que están un poquito más maduros en lo que es, por ejemplo, el estudio de la palabra, que son más entregados a la oración, que son más entregados a ciertas áreas y, ¿cómo se dice esto? Y disciplinas espirituales que tal vez otros todavía no lo son. Y ese tipo de personas que es un poquito más madura en la fe, dentro de la iglesia está llamada a recibir a los pequeños espirituales, a cuidar a los pequeños espirituales. Es decir,
ese tipo de persona está llamada a decirle, mira, ven, yo te invito a orar porque no nos conectamos tal día, que he notado que estás pasando ciertas situaciones, está bien si te puedo ir a visitar, qué sé yo. Todo eso nos muestra a nosotros que parte del llamado de aquí, de familia en la fe, es ese, de reconocer que tal vez puedo identificar un poquito de inmadurez o falta de crecimiento y de carácter en otra persona y decir, Señor, si tú has permitido que yo ya haya pasado por estas cosas, haya crecido, ahora es mi deber de cuidar a tus pequeños, de recibir a tus pequeños, de guiar a tus pequeños. No solamente la tarea al que está detrás del púlpito, sino de todos aquellos creyentes que están conformando la familia en la fe. ¿Por qué? Porque como hemos venido hablando las últimas semanas aún en las clases, Dios ha instituido a la iglesia para que crezca y se forme de esa manera, para que no solo una persona tenga el cargo de todas estas responsabilidades. Y Dios entonces nos muestra por medio de la palabra que es necesario. O sea, Jesús mismo le habla a los discípulos y Él está llevándolos como para que entiendan y digan, o sea, es que ustedes deberían estar ayudándose los unos a los otros a crecer, a cuidarse, a formar más la fe, pero en lugar de eso ustedes están siendo piedra de tropiezo el uno al otro para caer en la envidia, para caer en el orgullo. Y por eso Jesús no solamente los baja de esa nube de orgullo, sino que también les dice, ¿no se han dado cuenta que ustedes están llamados también a formarse los unos a los otros en carácter? Ya les había dicho varias veces, yo tengo que morir en Jerusalén, voy a resucitar al tercer día, y no les iba a contar lo que iba a pasar más adelante. Todavía ellos no sabían eso. Pero creo que decir, yo voy a morir, debería haber ya llevado a los discípulos, uy, de pronto Jesús no va a estar con nosotros para siempre. Y más adelante Él lo afirma y les dice, es necesario que yo me vaya, pero tranquilos, yo les dejaré a uno, el Espíritu Santo. Pero entonces yo me imagino a los discípulos diciendo, bueno, físicamente Jesús ya no va a estar con nosotros, pero va a habitar el Espíritu Santo en todos aquellos que ponen su fe en Él. Es decir, ese Espíritu Santo es el que nos va a llevar a vivir conforme a esta enseñanza que Jesús les estaba dando a sus discípulos en aquella época. Y nos preguntamos nosotros entonces cuántas veces realmente hemos desempeñado con responsabilidad y compromiso ese mismo llamado. Y uno dice, bueno, pues es que tal vez yo no lo había visto de esa manera. Bueno, pues tal vez en este momento eras un pequeño en la fe que no entendías, pero cada paso que das, cada vez que escuchas la palabra del Señor, Él te lleva a crecer más y entiendes y decir, wow, Señor, no me había dado cuenta. Y así como tal vez los que son padres aquí en la iglesia y cuidan y tienen ese compromiso con sus hijos, ahora el Señor les llama y les dice, ahora hay un compromiso y un cuidado también por aquellos que son débiles en la fe, aquellos que están en párvulos, aquellos que están neófitos, es decir, bebiendo todavía de esa leche espiritual, aquellos que hasta ahora están dando sus primeros pasitos, aquellos que todavía están tal vez en esa juventud o en la adolescencia y la rebeldía espiritual, y aún a ellos, tú y yo estamos llamados a cuidarlos, a amarlos, a recibirlos siempre en el amor de Cristo, sabiendo que hay muchos peligros cuando ellos enfrentan el mundo, la carne y el enemigo. 3 enemigos que tú y yo tenemos, pero por la gloria y la misericordia del Señor, Él nos ha llevado a saber defendernos por su poder, no nuestro poder, con sus armas y no con nuestras armas. Pero hay unos pequeñitos que todavía no se pueden defender por sí solos. Y tú y yo estamos llamados a reconocer que todavía hay peligros allá afuera. Que porque tú y yo no sabemos defender, no significa que todos los cristianos se puedan defender. Y estamos llamados entonces ¿a qué? A cuidarlos, amarlos, recibirlos y buscar su bienestar. Es lo que los padres hacen por sus hijos y es lo que Dios espera que tú y yo hagamos por los nuestros que conforman la iglesia de Cristo. Así que mi querida familia, todo este pasaje nos está hablando de la gravedad del pecado y la responsabilidad cristiana de proteger a esos pequeños en la fe para que puedan vivir en santidad, para que aun por medio de las acciones radicales que tú y yo tomemos, evitemos ser de tropiezo para los demás. Y conectándolo tal vez con el tema de la humildad de la semana pasada, nos hace pensar y decir, bueno, nosotros a veces queremos relucir y decir, mire, yo lo hice, yo tal vez soy el chacho, dicen algunos países, el aplauso es para mí, pero Jesús nos ha estado mostrando y le ha mostrado a los discípulos y bien duro, desde por allá del capítulo 14, hablándoles de temas que ha confrontado muy fuerte la vida de Pedro, de Juan sobre todo,
y ver el cambio de ellos y decir, wow, es increíble cómo es necesario que estas enseñanzas lleguen al corazón también del cristiano en el día de hoy. ¿Qué aprendió Pedro? ¿Qué aprendió Juan? Si no fue hacer un escalón más para que los demás avanzaran. Pero el mundo dice, no, que nadie te pisotee, que nadie se aproveche de ti. Tú tienes que ser más importante que los demás. No le cuentes a todos las maneras de solucionar los problemas. No le cuentes a todos cómo hacer las cosas, porque es que si no después te pueden quitar el trabajito en vez de decir, no, pues que aprendan y que hagan. Ese es el mundo en el cual tú y yo vivimos. Desde el punto de vista espiritual se ve lo mismo. No le enseñas a todos a orar, porque entonces ahora ellos van a parecer más espirituales que tú. O sea, es como chistoso como el cristiano también puede llegar a pensar y confundir cómo la manera del mundo se maneja y cómo podría empezar a llevar su vida espiritual, pero no debería de ser de esa manera. Y terminamos entonces volviéndonos piedras de tropiezo que hacen caer a los cristianos que están hasta ahora pequeñitos, en vez de ser escalones para que ellos den sus primeros pasos y vean un poquito más allá, que se eviten lo que nosotros tuvimos que pasar. Creo que es muy común dentro de familias hispanas escuchar eso, es que yo he hecho todo esto por ti, hijito, para que no sufras lo que yo ya sufrí. Y desde el punto de vista espiritual, qué bueno que tú y yo podamos ser ese mismo escalón de decir, mira, yo ya he experimentado todas estas cosas para que no caigas y llegues a secarte en tu vida espiritual. Es importante para nosotros reconocerlo de esa manera. Y entonces ellos empiezan a avanzar, ellos empiezan a crecer cada vez más. Y recuerdo ahorita una cita que dice, la única razón por la cual yo puedo ver tan lejos en el horizonte es porque me he sentado en el hombro de gigantes. Y tal vez los cristianos no seamos gigantes, seguimos siendo pequeños, pero sí podemos ser ese escalón para que ese pequeño espiritual no caiga, sino que sea ¿qué? Una persona que pueda llevar la gloria y la exaltación de Cristo aún más lejos. Dice el versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. O sea, no se está refiriendo a niños. Y este pasaje muchas personas lo leen y simplemente lo asumen y dicen, es que esto solamente se trata de los niños. Pero no se trata solamente de los niños. Claro, hay una aplicación práctica para hablar sobre la juventud, pero más específicamente esto está hablando del cristiano que está nuevo en la fe. Y también tenemos que empezar a ver esta frase que dice, cualquiera que haga tropezar. O sea, ¿qué es eso de hacer tropezar a otros? Y cuando aquí se habla de tropiezo se está refiriendo específicamente a que nuestro pecado haga pecar a otra persona. Eso es lo que se refiere aquí con cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. O sea, ahí se está refiriendo a un tropiezo moral, a un tropiezo espiritual específicamente. Es decir, si otra persona cae porque yo estoy en pecado, eso es lo que estamos cumpliendo aquí. Y eso requiere un grave juicio. Que otros tropiecen o que otros pequen porque nosotros hemos pecado. En la clase hablábamos un poquito sobre, por ejemplo, ciertas prácticas, la gente que tal vez dice, yo creo que no es pecado beber mucho. Y hay alguien que ha acabado de salir del alcoholismo. Y después esta persona, vea, pero este ora, este va a la iglesia, este va a los estudios bíblicos, ahí se está echando sus coronas. Y que habla otra persona que acaba de entrar a la fe y dice, entonces también se puede hacer eso. Pero yo pensé, el mundo me decía que yo no podía y me metí a Alcohólicos Anónimos y todo esto. Vine a la iglesia y vi aquí a otro en la fe tomando un poquito, no debe ser tan malo entonces. Y vuelve a sus prácticas. Y nos muestra entonces que eso es un ejemplo de hacer tropezar a un pequeño en la fe. Cosas que realmente no nos sentamos a pensar, es decir, aún sin palabras, ¿cómo puedo yo llegar a afectar la vida de otra persona? Pero entonces vemos aquí que Jesús está ayudando a los discípulos a que entiendan esta realidad. O sea, según las palabras de Jesús, dice, cualquiera que haga que un cristiano, que un hijo de Dios caiga en pecado, está cometiendo algo muy, pero muy grave ante los ojos de Dios. ¿Y cómo sabemos que es algo muy grave? Bueno, miremos la manera como Jesús les dice a los discípulos el juicio que este tipo de personas necesitan tener. Dice que aquel que haga caer a un pequeño en pecado, necesita amarrarse una piedra de molino al cuello y ser ¿qué? Lanzado al mar. ¿Cómo eran esas piedras de molino? No era una roca así chiquitica.
Los que hemos ido a Israel se acuerdan que nos llevaron allá a Cesarea de Filipo y a Cesarea Marítima y nos llevaron ahí al borde del agua y nos mostraron como una de esas cosas que uno usa para trillar el maíz, pero era así redondo, grande. Yo creo que el tamaño la rueda como era de esta altura y era maciza, de pura roca, como así de ancha. Y ahí se amarraba un burrito con un madero y el burrito caminaba hacia alrededor. ¿Y qué hacía la rueda? Empezaba a trillar lo que se le tiraba ahí en el caminito. Pero ¿qué pasaba en aquellos días? En aquellos días Roma le gustaba ejecutar a los delincuentes de maneras bien salvajes. Ya sabemos un poquito sobre la crucifixión. Pero otra cosa de la que hacían los romanos era que si un delincuente cometía ciertos actos, ellos literalmente amarraban una soga al cuello de la persona, quitaban esa roca de donde se trillaba y se tiraban al agua. O sea que, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo que todo aquel que haga pecar a un cristiano débil y vulnerable merece un juicio severo. En ese caso era el juicio que Roma estaba imponiendo sobre los delincuentes. Y estas palabras yo creo que debieron bajar como un poquito fuertes para los discípulos. Yo creo que empezaron a experimentar ese frío que le da a uno cuando le hablan a uno la verdad y uno como que, uy, no me había dado cuenta. Y esa nube de orgullo que ellos tenían enfrente de ellos como que empezó a disiparse cada vez más. Y Jesús entonces les habla y les dice, ustedes no se han dado cuenta que todas estas conversaciones tensas y acaloradas que están teniendo sobre quién era el mayor, no los está edificando. Ustedes no se han dado cuenta que todas estas conversaciones que están teniendo los está llenando más bien de celo y de ira, de resentimiento los unos a los otros. Eso es lo que Jesús estaba ayudándole a los discípulos a entender. Y él le gustaba hablar con todos estos ejemplos. O sea, les estaba hablando como a niños. En Colombia le dicen a uno, ¿quiere que le explique con plastilina? Y era como si Jesús estuviera tratando de explicarle a los discípulos de una manera tan clara, de decirles, mire, es que ustedes no están siendo un escalón para que el uno al otro pueda avanzar. Ustedes, por sus acciones, están siendo ¿qué? Piedras de tropiezo para que los otros también pequen. Y no estaban pecando solamente por su propio orgullo. Estaban siendo piedras de tropiezo, incitándose los unos a los otros a ser envidiosos. No, yo soy mayor que tú. Yo he hecho más, yo he visto más milagros. A ser celosos. Es que como a ustedes sí se los llevó a ver la transfiguración y a nosotros no. Al enojo. Dice que ellos estaban debatiendo y Jesús les dice, ¿qué es lo que ustedes están allá hablando? Conversaciones duras, acaloradas y tensas entre ellos. Y es increíble, mi querida familia, cómo esta situación se puede replicar no solamente en los discípulos, sino en muchas personas en el día de hoy. El cristiano del día de hoy no es exento a caer en este mismo error. Y es más, la Biblia nos muestra a nosotros en diferentes partes que aún las personas que han sido más entregadas a Dios y comprometidas al Señor también pueden ser piedras de tropiezo. Y qué mejor ejemplo que Aarón. ¿Sí se acuerdan de Aarón? El Antiguo Testamento. ¿Quién era Aarón? El primer sumo sacerdote de Israel. Y Aarón está llamado ¿a qué? A cuidar al pueblo, a edificarlo, a guiarlo a la verdadera adoración. Y resulta que Moisés le dice, Aarón, cuídame al pueblo, por favor, es que tengo que ir al monte Sinaí, voy a ir a hablar con Dios. Está ya 40 días, él recibe toda la ley. ¿Y qué hace Aarón en lugar de cuidar, edificar y guiar al pueblo cuando Moisés estaba fuera y vuelve? Aarón cedió y terminó haciendo un becerro de oro que llevó a todo el pueblo de Dios a caer en el pecado de la idolatría. O sea, cuando hablamos de hacer tropezar, estamos hablando literalmente de un pecado genuino. ¿Cuál era el pecado de Aarón? La idolatría. Y ese pecado llevó a todo el pueblo a pecar. O sea, no es que la gente empezó a imaginarse cosas de Aarón, sino que él estaba manifestando de manera pública a todos los demás que estaba bien adorar a un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ya en su corazón él era un idólatra. Y todo el pueblo dice, bueno, Moisés no ha venido, tal vez se murió. Bueno, vamos a hacer lo mismo que Aarón está haciendo. Y es triste entonces que vemos que un hombre que estaba llamado a guiar al pueblo a la verdadera adoración, a cuidarlo y edificarlo, termina siendo una piedra de tropiezo. Cuando vamos a seguir leyendo la Biblia y vamos por allá
a Apocalipsis y se le llama la atención a muchas iglesias. Dicen que sus miembros estaban tolerando prácticas pecaminosas, estaban tolerando la idolatría, estaban tolerando el interés personal, otros estaban tolerando las falsas doctrinas. ¿Y todo eso por qué? Porque muchos llegaron a ser piedras de tropiezo para aquellos creyentes. O sea, el Señor empieza a hablar a estas iglesias, y he aquí la iglesia de Tatira, y he aquí la iglesia de Pérgamo. Has hecho todas estas cosas bien, pero tengo algo contra ti. Y vemos entonces, mi querida familia, que aún iglesias completas no han sido exentas y han caído también en el mismo error de ser una piedra de tropiezo. Nuevamente, públicamente manifestando un pecado que la gente dice, entonces está bien hacer eso, vamos a hacerlo. Y vemos entonces aquí prácticas pecaminosas, idolatría, interés personal, buscar falsas enseñanzas. Y es lo que seguimos viendo en el día de hoy. Pero no podemos quedarnos solamente en el ámbito de que los sacerdotes o que la iglesia completa, que hablamos también de las personas a nivel personal y privado. Por ejemplo, hace unos días en la clase hablábamos de Hechos 5 sobre el caso de Ananías y Zafira, ¿sí se acuerdan? Y es increíble cómo esta pareja llegó a ser piedra de tropiezo el uno al otro. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para no hablar la verdad, para actuar de una manera que estaban hablando mentiras al Espíritu Santo. Y Pedro les dice, ¿ustedes qué estaban haciendo? En vez del uno al otro decirle, tú no deberías estar hablando de esta manera, ¿por qué no decimos la verdad? Es lo mismo que pasó con Adán y Eva, es lo mismo que ha pasado con muchas otras personas a lo largo de la Biblia, y es lo mismo que tú y yo vemos en el día de hoy. O sea, yo creo que a veces tendemos a ver más afuera al mundo, ¿sí? A ver la corrupción de las calles, como la mala influencia que puede hacer caer en pecado a los cristianos, pero muy rara vez nos vemos a nosotros mismos y muy rara vez examinamos nuestra propia vida. ¿Qué pecados tengo yo que estoy haciendo al ojo público? Porque es que todo el mundo lo hace. Y no nos damos cuenta que puede ser un tropiezo para alguien que está empezando en su fe. ¿Cuántas veces realmente nos examinamos a nosotros mismos? Porque la Biblia dice que todos pecamos. Romanos 13 es muy claro que dice que hasta que tú y yo no lleguemos a la presencia del Señor, vamos a estar en un cuerpo de corrupción. El mismo Pablo decía, yo sé qué es lo que tengo que hacer y no lo hago, y sé qué es lo que no debo hacer y a veces lo hago. Maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? O sea, todos hemos sido hombres y mujeres que en algún momento hemos cedido al pecado, aún siendo cristianos. Tal vez ya no somos esclavos al pecado y ya no merecemos la condena del pecado, pero aún así eso tiene consecuencias, no solamente para nuestra vida personal, sino también para aquel niño pequeño espiritual que diga, voy a seguir los pasos de aquel, y se va. Y dice, ¿qué estás haciendo? Leía la historia de un señor que era alcohólico y salió que al bar, llegó de su trabajo, se quitó sus zapatos, se puso sus botas de nieve, le dijo a su familia, me voy. Y se fue a tomar. Y él iba caminando en la nieve, que sonaba la nieve. Y cuando de repente escucha más nieve detrás de él, y él voltea a mirar. Y estaba el hijo de 3 añitos siguiéndolo. Y le dice, ¿tú para dónde vas? Y dice, es que yo quiero seguir tus pasos. Y decimos, wow. ¿Cuántas veces la vida del cristiano del día de hoy es la misma? ¿Cuántas personas te ven a ti, no con admiración, pero sí te ven a ti como que, wow, es un ejemplo digno de seguir, mire qué persona tan entregada, mire esa persona va a la iglesia todos los fines de semana, se conecta a las reuniones, sabe responder a las preguntas que hacen en los estudios bíblicos, qué sé yo, o sea, hay cosas que uno dice, uy, esto puede como que yo quisiera ser un poquito más como esa persona refleja más el carácter de Jesús. Y de repente hay una situación en específico, un pecadito que no hemos querido acabar, y esa persona está mirando ahí y lo cometemos sin ninguna vergüenza. Y la persona, pues yo creo que eso está bien hacerlo. Y es lo que tú y yo tenemos que examinar.
O sea, no es lo que la gente se quiera imaginar de nosotros que es el tropiezo, es lo que tú y yo públicamente estamos mostrando por medio de nuestras acciones y aprobando como si fuera que no tuviera ninguna consecuencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que examinar. Y es increíble, mi querida familia, cosas tan pero tan pequeñas pueden llegar a tener un efecto tan pero tan grande. Yo no sé, en la casa de ustedes cuando eran pequeños, no sé si tenían teléfono de línea. Yo me acuerdo que en mi casa había un teléfono verde con cable como color crema, y había otro teléfono que era color crema todo, y era el teléfono de toda la casa. Y uno iba a cualquier casa en Colombia o en el barrio donde los amigos, y todas las casas tenían ahí en la esquinita un teléfono central. Y es increíble que el ejemplo clásico de nuestra cultura era ese. Llamaban ahí a la casa y sonaba ring, ring, ring. Uy, de pronto están preguntando por mí. Y si alguien contestaba, ¿qué le decían? Diga que no estoy. Y el niño, ¿qué manda a decir mi mamá que no está? Y dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que manda a decir mi mamá que no está? Y claro, aunque uno dice, ay, pues bueno, no es que tan grave. Un niño empieza a promover la mentira con algo tan pero tan pequeño. Diga que no estoy. O sea, ese es un ejemplo clásico de muchas familias hispanas. Y podemos seguir dando varios ejemplos, pero o sea, lo que voy es que tú y yo necesitamos reflexionar en las palabras que salen de nuestra boca, en las acciones que tomamos que pueden llevar a motivar a otras personas a tropezar en lugar de ser edificados. Eso es lo que necesitamos reflexionar en el día de hoy. Pero no solamente es lo que tú y yo hablemos, no solamente es lo que tú y yo hagamos, también podemos llegar a ser piedras de tropiezo por el ejemplo que damos, como les dije hace un momento, un niño siguiendo a su padre. El padre no dijo nada más y el niño dijo, no, es que yo quiero seguir tus pisadas. A veces no es necesario ni siquiera decir una sola palabra. Nuestras actitudes, nuestras acciones pecaminosas también pueden ser un mal ejemplo que los demás pueden empezar a imitar. Por eso tenemos que preguntarnos, en el caso de los discípulos en aquel momento, esa falta de empatía, esa frialdad espiritual, esa falta de amabilidad o insensibilidad por los demás, era lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y Jesús les llama la atención. O sea, Él está diciendo otras palabras, ustedes son los que se están haciendo tropezar los unos a los otros, por su frialdad espiritual, por su falta de amabilidad y amor los unos por los otros, por su falta de empatía. Y eso, si yo no lo hablo hoy, va a empezar a replicarse en el resto de los pequeños espirituales. O sea, Él escogió a esos 12 por un motivo específico. Y Él tenía que, mejor dicho, de raíz, cada vez que identificaban las cosas, les hablaba. Y uno dice, sí, pero es que a estos discípulos les tocó duro, claro, les tocó bien y bien duro. ¿Por qué? Porque eran los escogidos del Señor para que su ministerio siguiera avanzando después de que Él subiera a los cielos. Y vemos entonces poco a poco el cambio de cada uno de ellos en sus actitudes, en sus palabras, en su forma de vivir. Y de aquí en otro momento, pues uno decía, bueno, a veces Él les chispoteó. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Pablo y Pedro cuando están hablando un momento y Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro y le dice, ¿y tú qué haces aquí? O sea, estás confundiendo a las personas con estas tradiciones judías. Ellos ya no tienen que hacer eso para la salvación. Y es increíble cómo entonces vemos a un Pedro que va bien, va creciendo, a veces como que se debilita, cae, pero hay otro que se llama Pablo, en este caso, que le llamó la atención, lo corrigió en amor y le dijo, recuerda lo que Jesús te ha venido enseñando. Y Pedro entonces vuelve a ser un pilar de la iglesia primitiva. Nuevamente empezamos a ver otra vez ese verdadero avance. Y yo me imagino a Pedro decir, uy, menos mal me acordó Pablo, gracias Pablo, porque se me había olvidado. O sea, para eso estamos los unos a los otros también. Decir, gracias Señor, gracias mi hermano, gracias mi amigo, gracias, porque me has ayudado a reconocer que he vuelto a ser inmaduro en mi fe, que he hecho cosas que pueden tener repercusión en la vida de otras personas. Cuenta una historia que había un viejito que ya estaba en sus últimos días. El viejito decía, no, ya llevaba una vida buena, y de repente este señor empezó todo angustiado y dice, pero ¿qué le pasa, Señor? Si usted pues ha tenido ya una buena larga vida. Y él dice, ustedes no entienden. Y dice, pero ¿qué no entendemos? Cuéntenos. Y él decía, es que mi angustia es que porque cuando yo era joven y fui con mis amigos a esa carretera donde había aquel desvío, que había un despeñadero que los desviaba del camino correcto,
Nosotros por jugar cambiamos el aviso y movimos la dirección. Y este viejito decía, mira, han pasado 70 años y hasta el día de hoy yo no dejo de preguntarme cuántas personas habrán caído por ese camino equivocado. Todo por un jueguito que yo hice cuando era niño. Este viejito estaba completamente angustiado por eso. Y lo mismo es cierto de nuestras vidas, mi querida familia. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que ha llevado a otra persona a caer? Un pecado que decimos, igual lo he venido haciendo tantos años. Igual he dicho esa palabra tantos años. Igual he actuado de esa manera tantos años. Pues, ¿qué pasa? Y terminamos siendo entonces personas que ponen el pecado literalmente en el camino. Mira, aquí está mi pecado. ¡Pum! Písalo y verás que te caes. Y miramos solamente la caída del otro. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es por simplemente no matar el pecado. Y es increíble que no lo sabemos. ¿Por qué? Por no leer la palabra de Dios. Por no saber cuáles son sus principios. Por qué es lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Y por eso es importante que tú y yo no tomemos a la ligera nuestra influencia sobre otros creyentes. Porque el mundo está lleno de tropiezos, ¿sí o no? O sea, tú puedes, nuevamente hablando de los padres, tú puedes hacer todo perfecto en tu casa. Pero cuando tus hijos abren la puerta y te dicen, chao papi, chao mami, ¿tú qué piensas? Señor, cuídalos, protégelos, por favor, Señor, es que yo sé que apenas volteen aquí a la esquina ya ahí va a haber tropiezos y problemas y peligros. Y es lo mismo para nosotros, ya sabemos, el mundo está lleno de tropiezos para caer, pero tú y yo no debemos ser uno. Por eso, la necesidad de llevar nuestra vida a ser presentada como una vida santa ante Dios, que si hay pecado lo podamos confesar inmediatamente ante el Rey Todopoderoso, porque en Él está nuestro perdón. Y por eso el versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos. O sea, Jesús reconoce que en el mundo hay tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, dice el Señor. Todo padre sabe que cuando el hijo sale de la casa, es posible que vaya a experimentar riesgos y peligros. Aun cuando van más grandes, pequeñitos, mejor dicho, hay peligros por todo lado. Yo no he tenido que pasar por esa situación, pero he visto y he encontrado videos hasta curiosos, como los padres tienen a sus niños chiquitos y hay peligros hasta dentro de la misma casa. Tienen que hacer la casa baby proof. Y uno ve videos y dice, oiga, los papás tapando todos los outlets, poniendo rieles a los cajones, qué sé yo, el que tiene un segundo piso, poniendo cosas en las escaleras para que el niño no se caiga. Claro, van creciendo un poquito más, uno dice, bueno, ya no hay tantos peligros. Pero aún así ellos crecen, salen de la casa, son mayores y el padre no deja de pensar en cuántos peligros sus hijitos pueden enfrentar. En el mundo hay tropiezos. Jesús lo reconoció y él quería que sus discípulos lo entendieran. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. O sea, Jesús reconoce la realidad que en el mundo hay pecado. Nuevamente estamos hablando de un pecado específico. Jesús reconoce que el mundo está lleno de tentaciones. Jesús reconoce que el mundo es el enemigo del cristiano. Jesús reconoce que en el mundo hay cualquier cantidad de causas para pecar. Jesús reconoce que en el mundo hay cualquier cantidad de tentaciones puestas en todo lado para que el cristiano le dé la espalda a Dios y vaya a hacer lo que Dios no le glorifica. El mundo, mi querida familia, constantemente está poniendo trampas y para el mundo una de sus víctimas favoritas precisamente es el Hijo de Dios. Ese es el mundo en el cual tú y yo vivimos. Y Jesús lo reconoció muy claramente. Eso fue lo que le estaba diciendo a sus discípulos. El mundo en el cual ustedes viven es un mundo caído. El mundo en el cual tú y yo vivimos en el día de hoy sigue siendo un mundo caído, lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de orgullo, lleno de arrogancia, lleno de actitudes y acciones que no muestran la voluntad del Señor. Y asimismo entonces estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros, de decir, ten cuidado por allá donde vayas. O sea, por aquí también hablaba, o sea, cualquiera que me reciba a mí en el nombre a un niño como este me recibe a mí. O sea, Jesús está hablando de los niños específicamente en todo este pasaje, pero es como una imagen de lo que debe ser el cristiano
el cuidado los unos a los otros, la precaución que tenemos que tener también nosotros, entonces, para que los demás puedan seguir avanzando en su fe y no caigan. Porque aún así tú y yo hemos caído a causa del mundo. Es inevitable, mi querida familia, que no vengan tropiezos. Pero cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios fresca en nuestras vidas, en nuestros corazones, es lo que nos ayuda a dar pasos seguros y confiados. Dice Proverbios que esta palabra de la ley, esta palabra de Dios es como lámpara a mis pies, es la que ilumina mi camino para no ¿qué? Para no caer, para no tropezar. Así que un cristiano verdadero vive de esta manera, sabe realmente qué es y qué no es un tropiezo, es decir, sabe qué es y qué no es un pecado. Pero hay otros que no saben qué es y qué no es un pecado. Y dice el Señor, ay de aquel hombre, porque vienen los tropiezos. El cristiano, mi querida familia, en el día de hoy, tiene un espíritu de dominio propio. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, hay un espíritu que vive en ti, has sido sellado por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo te da un dominio propio para que tú le puedas decir no al pecado. El Espíritu Santo es el que te ha dado el discernimiento y te puede llevar a vivir en este mundo llevando una vida en santidad. Por eso el cristiano verdadero no puede usar la excusa y dice, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo habla así, es que todo el mundo actúa igual, es que todo el mundo piensa lo mismo. Un verdadero cristiano tiene un dominio propio y tiene un sabio discernimiento de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y lleva su vida de una manera íntegra ante los ojos de Dios para hacer ¿qué? Un escalón más para que los demás puedan seguir avanzando y decir, si hasta aquí me ha traído el Señor, gloria a Él, gloria a Él. Pero que vengan más y sigan avanzando y extendiendo la gloria y el reino del Señor. Por eso, mi querida familia, en esta mañana es necesario que te preguntes cuántas veces tu lenguaje, tus actitudes, tal vez en unos casos el legalismo o en otros el libertinaje, han llegado a ser esa piedra que ha llevado a otros cristianos a que caigan en el pecado. Los discípulos habían caído en esto, mi querida familia. Ellos nuevamente habían sido piedras de tropiezo los unos a los otros. Tú y yo no somos exentos de caer en ese mismo error. Y por eso todos los días es necesario que evaluemos nuestro andar. Y estas palabras de Jesús son las que nos dan guía, mi querida familia, para no ser esas piedras. O sea, el mismo Pedro escribía que tú y yo somos piedras vivas para edificar ese templo santo. Pero algunas veces somos piedras de tropiezo para que otros caigan en pecado. Y por eso el versículo 8 y 9 es, podríamos decir, la solución. Sí, algunas veces podemos ser piedras de tropiezo, pero el Señor también nos da una solución para que no lo seamos. Dice versículo 8 y 9, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Esta no es la primera vez que el Señor usa esta frase. ¿Sí se acuerdan cuando lo dijo? Mateo capítulo 5, si no estoy mal, él vuelve a hacer esta referencia cuando estaba empezando su sermón del monte. Y ya hemos hablado que no se trata de algo literal, que no dice córtate la mano, sácate el ojo. Pero aquí sí vemos algo específico y es que él le agrega un poquito más. Antes él dice, córtalo corta tu mano, sácate el ojo. Pero mire lo que agrega aquí el Señor. En el versículo 8 del Mateo 18 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida. En Mateo 5 no dice en la vida, en Mateo 5 simplemente dice córtalo y échalo de ti. Aquí después dice el juicio, teniendo 2 manos o 2 pies es ser echado en el fuego eterno. En Mateo 5 no nos habla de la eternidad del infierno, pero aquí ya Jesús empieza a ampliar un poquito más. Y vemos entonces que nuevamente no se está tratando de algo literal, que es que tengo que arrancarme el ojo, cortarme la mano, pero sí nos está hablando de ¿qué? De que tú y yo necesitamos tomar una acción radical y urgente de sacar ese pecado de nuestras vidas. Es decir, todas aquellas cosas que me hacen pecar y hacen pecar al que me ve hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces es la manera como otros caen. Así que si
nos ponemos a pensar en todo lo que hemos venido hablando en esta mañana. Cualquier pecado que alguien más me vea cometer es una piedra de tropiezo para que estos pequeñitos caigan. Y si esa es lo que está pasando, entonces necesitamos actuar radical y urgentemente. Es decir, necesita ser sacada de nuestras vidas, así tengamos que tomar medidas drásticas. Volviendo al ejemplo de aquella persona que no piensa que esté mal tomarse su corona, pero hay otro que si se toma una piensa que eso es pie para que comamos y bebamos igual que mañana moriremos. En ese caso, entonces, esta persona tiene que decir, bueno, si la decisión radical y drástica es que yo no vuelva a tomarme una, así yo sepa que me pueda controlar, entonces no lo voy a hacer para que este otro pequeño en la fe no caiga. Y por eso tú y yo tenemos que examinar nuestras vidas. Y qué lindo es para aquellos que son padres, que tienen un ejemplo práctico y vivo dentro de sus hogares, que pueden replicar, ya sea en la iglesia, ya sea en sus conversaciones con el resto de cristianos, para ser de bendición y de edificación, para que los demás sigan madurando en la fe. Por eso, mi querida familia, la respuesta y la solución a este problemita de poder llegar a ser tropiezo para otros, Jesús nos la muestra y dice aquí, tienes que arrancarlo de manera radical, es decir, aquellas personas que hacen morir el pecado, es decir, aquellas personas que dependen del Espíritu Santo y de la guía de la palabra de Dios para no ceder a las tentaciones y los pecados, están en un menor peligro de hacer que otras personas pequen, ¿verdad? Hay pecados que uno comete y nadie más lo ve a uno, ¿sí o no? Todos hemos pecado, todos hemos dicho cosas que tal vez nadie ha visto. Sigue siendo pecado ante los ojos del Señor, pero no va a ser piedra de tropiezo para otros. Pero hay de que yo llegue a hacer eso en las calles y me vean y sea piedra de tropiezo. Ahí es cuando se vuelve el problema del cual Jesús está hablando. Pero una persona que depende del Espíritu Santo, de la guía de la palabra del Señor y ya no cede más a esas tentaciones, ya no cede más a esas acciones, entonces ya no está en el peligro, no solamente de que él no mismo peque, sino que ya no va a llevar a otros a pecar. ¿Por qué? Porque si se preocupa de manera personal para no caer, entonces va a estar preparado y va a estar preocupado por los demás y ayudarlos a que no caigan. Y si yo casi caigo con esta, pero déjame, yo te muestro en la palabra del Señor cómo muestra Jesús, cómo muestra Dios, cómo me enseña el Espíritu Santo a vivir de una manera en la cual tú puedas seguir avanzando cada vez más para la gloria y la exaltación de Cristo. Y hablar de todo esto nos hace pensar entonces, mi querida familia, de la gran necesidad que tú y yo tenemos de un Salvador. Cristo Jesús sí fue piedra de tropiezo ¿para quién? Para los que no quisieron creer. Pero para nosotros, Cristo Jesús, ¿quién es? Es la roca de nuestra salvación. Jesús nunca, absolutamente nunca nos dio a nosotros motivos para pecar. Él nunca fue tropiezo para nosotros. ¿Por qué? Porque nunca cometió ningún pecado. Nunca. La gente hablaba de él, muchas cosas, inventando muchas cosas de Jesús, pero aún así no fue piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque nunca pecó, nunca pecó. Así la gente diga, es que no sabemos qué hicieron cuando estaba allá en el monte y solo nadie lo vio. Plenamente convencidos podemos decir que aún en esos momentos, cuando nadie estaba a su alrededor, Jesús nunca pecó. Ahí está la santidad y la divinidad de nuestro Señor y es a Él al cual tú y yo necesitamos, la roca de nuestra salvación, esa roca que cargó todos nuestros tropiezos. Él cargó cada uno de nuestros pecados y en Él son perdonados. Y por eso tú y yo lo necesitamos tanto a Él. Y es necesario entonces que reconozcamos que si hay algo en nuestras vidas, nuevamente un pecado que no hemos podido, mejor dicho, Señor, porque sigo haciendo estas cosas, porque sigo cayendo en estas actitudes, porque sigo hablando de esta manera en frente de los demás, porque mis reacciones no muestran amor y compasión, porque muchas veces todas estas cosas, Señor, siguen no solamente afectando mi vida, sino llevando a otros a imitarlas. ¿Por qué, Señor? Ahí es cuando tú tienes que reconocer, bueno, primero gracias, porque has incomodado mi corazón, me has mostrado que hay actitudes que necesito cambiar. Pero por el otro lado, gracias Señor porque en ti son perdonadas. Y por otro lado, Señor, por favor, ayúdame a poderlas dejar. Y si tú lo reconoces, ahí está Cristo Jesús. Él es tu perdón.
Él es tu reparación aún en esas áreas. Pero si tú todavía toleras el pecado y no te arrepientes y no dependes del poder del Espíritu Santo, déjame decirte que vas a andar en las mismas. No, yo puedo en mis propias fuerzas. Cuando el Señor dice, no, necesitas depender del poder de mi Espíritu. Tus propias fuerzas no vas a poder. En tus propios medios no vas a poder. Es fácil en este mundo, mi querida familia, hacer un ajuste social de cómo me comporto. Eso es fácil hacer. Y pensamos que es que vencimos el pecado, pero no lo hemos vencido. No lo hemos vencido porque no hemos dependido del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas han caído nuevamente en acciones como por ejemplo la mentira y lo hacen constantemente y lo hacen constantemente? Y dicen, uy, esto está destruyendo mi familia, está destruyendo mis relaciones. ¿Y qué hacen? Para no destruir más relaciones, voy a dejar de decir mentiras y voy a vivir de una manera un poquito más veraz. ¿Por qué está cambiando esta persona su manera de hablar? Porque puso ahora algo más importante, mi familia, mis amigos. Y he dejado de decir mentiras por mi familia, por mis amigos. Moralmente está bien hacerlo, claro. Pero ante los ojos de Dios esta persona ahora tiene una motivación diferente para no pecar y es agradar al otro, no vivir sufrimiento en vez de decir, no quiero hacerlo para no ofenderte a ti, Dios. Estoy dependiendo, es en mis propias fuerzas, en las consecuencias que yo pueda vivir en este mundo, en lugar de depender del Espíritu Santo. Y si ese eres tú, necesitas examinar también tu vida y decir, ¿será que realmente me he arrepentido o he hecho un ajuste moral y social? Porque tal vez me he dado cuenta que hay consecuencias con las cuales ya no quiero seguir viviendo. Si ese eres tú, dile, Señor, necesito más de ti. Hace un momentico lo cantábamos. Enamórame más de ti. Cautívame más de ti. Necesito, Señor, más de ti. Y cuando abres ese corazón y tú reconoces tu dependencia, como hablamos la semana pasada, como un niño depende de su padre, ahí sí vas a poder hacer guerra a cada tentación en lugar de excusarte y justificar ciertos pecados. Es la única manera. Es la única manera. No hay otra manera. Por más fuerte que yo piense que yo sea, solamente en el poder de Cristo puedo vencer las tentaciones. Solamente con la guía de su palabra puedo vencer esas tentaciones. Y eso es lo que me ayuda a mí entonces a recordar cada vez más el amor que Dios tiene por mí. Dios te ama. Los que son padres, yo sé que aman a sus hijos, pero se preocupan, ¿sí o no? Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Y por eso nos advierte y dice, cuídense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en este mundo van a haber ataques. Y todos aquellos que quieren hacerte daño, todavía están por ahí rondando. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos hacemos daños los unos a los otros, como los discípulos en ese momento. Qué lindo ver la relación de ellos, cómo iba avanzando, ¿no? O sea, unos momentos estaban todo bien, después uno los vio un poquito tensos, después uno como que, bueno, ya empezaron a dejar ciertas actitudes. Y vemos a lo largo del resto de la Biblia y aún el testimonio de la historia que nos muestra la relación de estos hombres, 12 hombres. O sea, los que han tenido la oportunidad de meterse en un bus todos, 5, 10 personas por largas horas, un momento está bien, después se forma un poquito de tensión y sale uno y qué lazos tan bonitos se han formado en viajes largos, por dar un ejemplo. O encierre usted a 5, a 10, 15 personas en una habitación y déjelos ahí todo el día. Y uno se va a dar cuenta de muchas cosas, pero más de uno va a salir, wow, increíble, yo no quiero separarme más de esta persona. Qué buen amigo hice hoy, qué sé yo, no puede dar ejemplos. Y es lo que le pasaba a los discípulos, 3 años con Jesús, siguiendo a Cristo y también extendiéndose el uno al otro ahí al lado. Y yo tal vez me gusta imaginarme a veces la vida de ellos después de que Jesús se fue y ascendió a los cielos. Y yo me los imagino en Jerusalén, allá encerrados, esperando que llegara el Espíritu Santo sobre ellos y verlos hablar. Discutir tal vez, comer, mirarse. Ya, sí, ¿te acuerdas de tal cosa? Y ya no con celo decir, ay, qué lindo fue cuando pudimos ver la transfiguración del Señor y los otros en vez de estar celosos decir, sí, es que el Señor no nos llevó a nosotros, ustedes sí. Decir, cuéntenos a nosotros, cuéntenos qué vieron, qué experimentaron.
Y se empieza a ver entonces el amor de Cristo por medio aún de estas situaciones. Que tú puedas entonces ser ese escalón de avance para otros cristianos. Y te digan, cuéntame, ¿qué experimentas cuando entregas horas largas de oración al Señor por X o Y situación? Cuéntame qué experimentas cuando haces tu devocional y prefieres madrugar horas y horas para que nadie te interrumpa y estás ahí leyendo y estudiando y respondiendo preguntas. ¿Qué sientes? ¿Qué te habla el Señor? Muéstrame, enséñame. Déjame te enseño, pero necesitas compromiso. Y empiezas a ser un ejemplo digno de seguir para muchos. Dios usa todo esto, mi querida familia, ¿para qué? Para recordarnos su amor por nosotros. Tú y yo somos sus hijitos amados. Y tanto es el cuidado del Señor que tienen que hablar de estas áreas para defendernos, para protegernos, para prepararnos y para mostrarnos que Él se preocupa por nosotros cada vez, no solamente que salimos de la iglesia, sino que cada vez que abrimos nuestros ojos y enfrentamos los tres enemigos. Porque aún dentro de la iglesia está el enemigo de la carne. Aún dentro de la iglesia está el enemigo del mundo. Aún dentro de la iglesia puede estar el enemigo del diablo. Pero aquí también está el Señor, que habita en medio de su pueblo. Y nos protege y nos cuida. Y qué lindo ver ese vallado de cuidado y protección del Señor. Qué bonito ver esa ternura con la que nos trata. Mis pequeñitos, mis amados, mis hijos, mi pueblo escogido. Y yo pensaba un poquito ahorita en los testimonios y yo decía, o sea, realmente, o sea, nos ponemos así con animalitos tan pequeños y tan indefensos. Pensamos así cuando vemos a nuestros hijos recién nacidos y los vemos crecer. Y yo me imagino cómo nos mira el Señor. Nosotros pensamos que amamos. Y sí, hay cierto tipo de amor ahí. Pero el amor del Señor no se puede comparar con nuestro amor. Y decir, wow, Señor, y me miras ahí con mis berrinches, con mis cosas. Y me sigues amando. Y me sigues cuidando. Y me sigues guiando. Y me sigues protegiendo. Y me sigues enseñando. Y me sigues usando como un instrumento para tu gloria y tu exaltación. Y me sigues usando, Señor, para que pueda cuidar a los que hasta ahora están llegando, Señor, gracias. Y nos hace pensar que hay una familia hermosa, que el Señor quiere que siga creciendo, que se siga aumentando, pero ante todo que que siga dependiendo única y exclusivamente solamente de Él. La pregunta entonces para nosotros es esa diariamente: ¿cuán grande es el amor de Dios por nosotros? Y hoy con confianza podemos decir, no lo puedo ni imaginar. No tengo palabras para decirte cuánto me ama Dios, pero sí te puedo decir que genera una confianza única cuando me refugio bajo su abrigo. Cuando Él me dice, ten cuidado del mundo, ten cuidado de tu engañoso corazón, ten cuidado de tus propias actitudes. Y podemos entonces rendirnos ante Él y decirle, Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por ti, de vez en cuando soy piedra de tropiezo, pero si no fuera por ti, yo creo que sería la piedra más grande bloqueando un camino total. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué estaría hablando yo en esta mañana? Si no fuera por ti, Señor, ¿qué actitudes tendría con las personas? Señor, si a veces me comporto de maneras que me hacen sentir vergüenza, ¿qué sería, Señor, si tú no estuvieras en mi vida? Si a veces pienso semejantes cosas y digo, ¿por qué se me llegó a ocurrir semejante cosa? ¿Qué sería de mí si tu palabra no la conociera? Porque es tu palabra la que renueva mi entendimiento y nos hace pensar cada vez más cuán dependientes somos de nuestro amado Padre que está en los cielos, cuán dependientes somos de la guía de su Santo Espíritu y cuán frecuentemente necesitamos recordar que si no fuera por la obra de Cristo en la cruz, no podríamos ni acercarnos al Padre, no tendríamos el sello del Espíritu Santo que nos lleva a discernir y entender sus maravillosas promesas y toda esta preciosa palabra que seguimos viendo, mi querida familia, y seguiremos viendo en las próximas semanitas, que este capítulo 18 nos recuerda de esa niñez que vivimos en Cristo. Tú y yo somos niños. Claro, a veces nos gusta sentirnos grandes y autosuficientes, pero de vez en cuando es bueno recordar que así como un niño necesita de su padre, así mismo tú y yo necesitamos de un bueno y poderoso Dios. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él obrando en nuestras vidas.
y podamos entonces seguir gozando de ese toque que su Espíritu nos puede dar. Hoy, Señor, me acerco a tu presencia. Hoy vengo a ti, Rey Celestial, a darte gracias, mi Señor, porque me has recordado de ese amor, Señor,